Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos todos. ¿Cómo han pasado la semana? La línea de comunicación 091-451-293 o también podés comunicarte a través de las redes sociales de Facebook e Instagram de Cuestiones de la Existencia. Podés seguirnos, podés enviar tu mensaje por ahí o a través del WhatsApp a través del número 091-451-293. Felices Pascuas para todos, cómo han pasado, cómo estuvo la semana. Quiero saber de dónde estás escuchando, quiero saber qué estás haciendo. Comunicate a través del 091-451-293. Queremos saber quién está ahí, quién está escuchando. Queremos saber qué opinás también. Tu opinión es muy importante siempre en este programa. Así que sentite cómodo y participá en Cuestiones de la Existencia. Te repito, las redes sociales de Cuestiones de la Existencia están en Instagram y Facebook. Buscanos ahí, seguinos, escribinos, ponés tu punto de vista sobre los programas, podés sugerir temas también para la semana que viene. Y así nos hacemos todos compañía. Ha bajado bastante la temperatura en el país. Aquí en Montevideo está bastante fresco ya desde hace unos cuantos días. Me gusta el frío, me gusta que esté así, pero por un lado no es muy bueno en el sentido de COVID-19, que aparentemente son mejores las temperaturas altas para que este virus no se propague tanto. Pero bueno, ya tenía que venir el frío, ya estamos en otoño, si no me equivoco, sí, estamos en otoño ya. Así que bueno, es lo que se venía, hay que andar bien abrigados, hay que prevenir el contagio, lavarse las manos, hacer todo lo necesario para no contagiar a otras personas en el caso de que uno pueda tener sospechas de estar enfermo, y de lo contrario cuidarse, ir al médico, llamar al médico para que éste vaya a su casa y todas las precauciones que se nos han dicho desde el comienzo ya de esta pandemia. Bueno, hoy no voy a hablar tanto de esta pandemia y de las cosas que podemos hacer como en los programas anteriores. Hoy tenemos un programa bastante interesante, muy interesante diría yo. Vamos a hablar sobre un tema más universal en el sentido espiritual también de la palabra, no solo algo físico que esté pasando en el mundo como lo pasa con esta pandemia, sino que vamos a hablar también sobre aspectos espirituales de nuestra vida, de la vida humana, algo tradicional también como la Pascua. Vamos a hablar bastante sobre la Pascua, sobre los orígenes de la misma. Vamos a estar hablando también y pensando sobre Dios y sobre los dioses que el ser humano ha dispuesto a tener a lo largo de la historia. Veremos y compararemos la existencia de estos seres, si son simplemente mitológicos o si tienen alguna veracidad su existencia, si hay alguna posibilidad de que esto exista. Obviamente todo esto hablando desde el pensamiento, no vamos a hacer ningún experimento ni ninguna poción mágica para saberlo. Simplemente vamos a hablar, vamos a filosofar un poco entonces sobre la Pascua, sobre la religión, sobre la creencia en Dios también. Así que cualquier comentario que quieras hacer al respecto podés hacerlo a través del 091-451-293 o a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia. También te queríamos invitar porque queremos saber quién está ahí, quién sos, queremos conocerte, así que lo que podés hacer es sacar una foto de lo que estés haciendo ahora, puede ser a una radio, puede ser a una pared, lo que sea, a vos mismo, a vos misma, puede ser que te saques una foto y que coloques en tu historia de Instagram y nos arrobes @Cuestiones de la Existencia para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos saber que estás ahí también. Y si te parece bien, también vamos a colocar la foto en la historia de Cuestiones de la Existencia, del Instagram de Cuestiones de la Existencia. Así que animate, mandanos tu foto. También puedes mandarlo al WhatsApp, una foto a través del 091-451-293. Queremos saber quiénes están ahí, queremos conocer un poco más a la audiencia también que tenemos de Cuestiones de la Existencia. Estamos a través de Bemba FM 93.5
y a través de www.bembafm.com desde Montevideo, Salto y para todo el mundo. Así que animate y mandanos tu foto. Acordate, te sacás una foto de lo que estés haciendo, lo que estés comiendo, lo que estés almorzando. Si algunos están tomando mates como yo también, podés sacar una foto a vos mismo o vos misma y sacar y colocarla en tu historia de Instagram y arrobarnos, colocar cuestiones de la existencia para que podamos ver también, o mandarnos simplemente por mensaje a través del 091-451-29. Y si te parece, vamos a poner nuestra historia de cuestiones de la existencia en Instagram también. Estás escuchando a Gustavo Adolfo Izaguirre en Cuestiones de la Existencia por Bemba FM 93.5. Hablar el tema de Dios o hablar sobre Dios es algo bastante complejo, ya que hay muchos puntos de vista sobre el tema. Es un tema que es bastante delicado a la hora de poder, quizá sin querer ofender a los demás, porque todos tenemos diferentes creencias de lo que es Dios o de lo que puede ser un Dios, por ejemplo. Desde la antigüedad el ser humano ha estado intentando explicar las cosas eternas, que después vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre lo complejo que debe haber sido en una época remota, en la prehistoria, identificar o idealizar algo como la eternidad, por ejemplo. Vamos a estar hablando sobre eso, porque la arqueología, la historia convencional, nos dice como que el ser humano ha seguido una línea de evolución en el pensamiento. O sea, que el ser humano en sus comienzos comenzó, valga la redundancia, sin tener una idea de nada de lo que lo rodeaba, ni siquiera sabía lo que era el fuego. Con el tiempo fue descubriendo linealmente, como ya dije, todas las cosas hasta llegar a nuestra civilización, a todo lo que tenemos hoy en día. Como a mí me gusta filosofar un poco y la filosofía se encarga un poco de desarmar lo que se ha establecido, lo que se ha dicho, nos ayuda a cuestionar también. Voy a cuestionar un poco también este tema de la historia lineal, del progreso lineal, mejor dicho, del ser humano hasta nuestros días. ¿Qué quiero decir con esto? Es que siempre hemos estudiado a la historia humana, tanto la arqueología, tanto la historia, tanto otras disciplinas han visto al ser humano como en una evolución del pensamiento lineal, en forma lineal, mejor dicho. Y eso basado en muchos relatos simplemente o en teorías. Pero cuando vamos a la verdad, vamos a la práctica, a aplicar todo el conocimiento de nuestros ancestros, de los antiguos hombres que poblaban la tierra, nos encontramos con sorpresas como por ejemplo las pirámides de Egipto, entre otras tantas maravillas que se encuentran, que incluso hoy en día nos explicamos o intentamos explicar cómo es que surgieron todas estas cosas. Cómo surgió hace más o menos 3.000, 4.000 años, 4.500 años las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza, entre tantas otras cosas como las pirámides mayas, por ejemplo, que tienen alineación con estrellas, están alineadas con algunas estrellas, según se dice, tenían un calendario casi perfecto a su tiempo, lo cual les permitía vivir adecuadamente con sus cosechas y todo lo que ellos querían desempeñar en su cotidianeidad. Cosas que quizá hoy en día sabemos más o menos, pero tras un largo trayecto de fracaso y errores y aciertos también, ¿no? Entonces todas estas cosas antiguas nos hacen preguntarnos, ¿será que realmente el ser humano tiene un progreso lineal en el pensamiento? Yo creo que la vida y las cosas de la vida son simples. Es más simple de lo que nosotros las vemos muchas veces. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, creo, y esto es algo muy personal, que quizá muchos de ustedes pueden haberlo pensado también,
Creo que no existe un orden lineal en cuanto al progreso del pensamiento del ser humano. Creo y me atrevo a decir que el ser humano siempre fue igual. No hubo una evolución en absolutamente nada en nosotros. Porque empezando que no hay pruebas de nada. Los fósiles que se han encontrado, si hablamos de la evolución física del ser humano, jamás se han comprobado. Es una teoría. Muchos la aceptan como verdad. Es increíble que muchas personas acepten una teoría que hasta hoy hace aguas por todos lados como si fuera una verdad absoluta. Personas de la ciencia. Y sin embargo hablan de los religiosos, por ejemplo, como si fueran personas necias que creen por la fe y simplemente porque los relatos que otros les cuentan. Es más o menos lo mismo. Esta gente simplemente decidió poner fe en lo que la ciencia le dijo. Es fe porque cada uno de ellos estoy seguro que no fue capaz de comprobarlo por sí mismos. Entonces están poniendo fe. Ya hemos hablado un poco de esto y no me quiero ir por las ramas. Pero básicamente todo el mundo deposita confianza en cosas que no ve, pero que creen que pueden ser verdaderas. Muchos decidimos poner nuestra confianza ciega en la ciencia, muchos otros decidimos poner nuestra confianza ciega en la fe. En fin, es fe de una manera u de otra forma. De una o de otra manera sigue siendo fe. ¿A qué quiero ir con todo esto? ¿A dónde quiero ir, mejor dicho, con todo esto? A que nosotros no cuestionamos lo que se nos ha enseñado muchas veces y aceptamos todo como verdad absoluta simplemente porque viene de una institución educativa. Nosotros repetimos y creemos y no reflexionamos y no pensamos de que el ser humano no tiene por qué haber vivido como un animal en la prehistoria tirado dentro de una cueva tratando de esperar o esperando mejor dicho a que caiga un rayo para brindarle luz durante la noche y alguna manera para que pueda cocinar sus alimentos. Yo creo que el ser humano, así como hoy, es capaz de desenvolverse, de pensar y de razonar, lo era en aquella época. Obviamente que no tenía libros, quizás no tenía todo el conocimiento histórico que nosotros contamos hoy en día. Pero sí, obviamente el cerebro humano era igual. Quizás muchas personas tenían más capacidad que otras de pensar, de reflexionar y razonar, como hoy en día también lo hay. No hay diferencia en eso, eso no es un impedimento de alguna época en especial. Hoy en día hay personas capaces de hacer descubrimientos extraordinarios y otras personas quizás no tanto. En esa época probablemente era lo mismo. Estoy hablando de unos 4.000 años atrás, por ejemplo. Digo 4.000 años atrás porque es de donde realmente hay indicios de historia. O sea, es de donde realmente el hombre puede comprobar que existió humanidad o civilización, porque es hace 4.000 años cuando se encontraron las primeras escrituras en Mesopotamia, por ejemplo. Si bien quizá 1000 años antes ya había civilizaciones avanzadas y se fueron perdiendo por cataclismos o diferentes cosas, ¿no? Como lo relatan muchos textos antiguos en varias partes del mundo que, por ejemplo, hablan de un diluvio universal, un diluvio que cubrió la superficie terrestre en todo el mundo. Obviamente no en una zona determinada, porque podés escuchar relatos así en América precolombina. Hay escrituras y relatos de los antiguos habitantes de aquí contando y hablando de pelea entre dioses en los cuales se desató un diluvio para limpiar o para mejorar alguna que otra cosa. Después tenemos el relato bíblico también del diluvio, del arca de Noé. También tenemos el relato mesopotámico que habla también sobre muy parecido al relato bíblico sobre el diluvio y sobre un hombre que fue mandado por los dioses Enki y Enlil. Eso es lo que se dice, obviamente que tenían otros nombres, ¿no? Pero las traducciones modernas lo traducen así, lo muestran así, para que escondieran los animales y para que se hiciera un barco, un arca, para poder escapar del diluvio. Y de ahí tienen sus diferencias, pero la historia es la misma. Obviamente que hay diferencias en el tiempo, en el lugar, y todas las diferencias que uno puede encontrar. Lo extraordinario de todo esto es el relato del mismo acontecimiento, del diluvio. Está por todos lados escrito que hubo un diluvio hace unos 5.000, 4.500 años atrás. Entonces, y también obviamente que la Tierra tiene sus pruebas, ¿no? La erupción de muchas montañas y la pérdida de grandes ciudades probablemente se debió a esto, como la mitológica
en la mitológica Atlántida, por ejemplo, la ciudad que fue hundida en el agua, que hay muchas hipótesis y muchas teorías sobre ella, que también fue sepultada por grandes olas y por el agua. Es como que este relato del diluvio universal fue algo que no está simplemente en la teología judeocristiana, sino que se puede encontrar en varios lugares del mundo, desde China hasta América precolombina, Europa, en muchos lugares en el mundo donde se puede encontrar este relato antiguo. Esto nos hace pensar cómo es que en varios lugares diferentes que no tenían internet y el viaje era muy largo como para ir simplemente a contar historias, sabían lo mismo y compartían los mismos conocimientos. Es algo que nos hace pensar mucho, ¿no es cierto? Es algo que a mí, por ejemplo, por lo menos me hace pensar bastante de que el ser humano no era tonto, por así decirlo, en un pasado y cada vez fue quedando más inteligente, sino que siempre fuimos iguales. Quizá muchas veces nos inclinamos para una u otra cosa. Por ejemplo, hoy en día nos inclinamos más para el comercio, para el consumismo, para comprar cosas, para vivir de otra manera que quizá antes no lo veían de esa manera. Quizá antes era más para la guerra, por ejemplo. La gente se especializaba más para el combate, para poder conquistar más tierras. Otros eran más pacíficos, en fin. Dependiendo del interés de cada civilización, era en lo que ellos iban a enfocarse, obviamente. Nosotros nos enfocamos en todo lo que ellos hacían, porque queremos conquistar, queremos tener más, queremos paz a la vez, queremos todo. Entonces es como que hemos desarrollado una civilización global, que eso sí, creo que solo se dio en esta época, algo global, que estamos unidos desde China, desde Estados Unidos, desde Irak hasta Uruguay, Argentina y todos los países del mundo estamos unidos a través de internet, a través de los vuelos, a través de la tecnología. Eso sí, es algo que creo que se dio únicamente en esta época y es porque se nos ha dado un respiro, digamos, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a muchas cosas que nos han permitido pensar y desarrollar nuestra tecnología al tope. ¿Por qué digo que se han dado condiciones? Porque, por ejemplo, en la Edad Media, los seres humanos no teníamos la condición, hablando desde un sistema que presionaba y que oprimía a los pensadores. Eso ya en el año 1800, 1700 comenzó a desaparecer un poco, sobre todo en América y en Estados Unidos, que fue donde comenzó a haber una cierta libertad de pensamiento, una corriente de pensamiento que te permitía tener la religión que querías, por ejemplo, tener el tipo de pensamiento que vos quisieras, no había problema. Bueno, muchos habían tenido problemas, pero era como más libre que en Europa y en otras partes del mundo. Entonces a eso me refiero. Quizá en otros tiempos tenían algún tipo de presión que no permitían que el ser humano se cuestionara, sea un sistema, sea un cataclismo como lo pudo haber sido un diluvio que hizo barrer y desapareció civilizaciones enteras que quizá estaban más avanzadas que nosotros, no sabemos. Es lo mismo que hoy en día pase un cataclismo gigante, enorme, sin precedentes, y que nuestra civilización quede sepultada. Por esto queden algunos pocos seres humanos para repoblar la tierra y recomenzar todo. Obviamente que iban a comenzar de cero. Yo, por ejemplo, sé usar mi celular, pero no sé fabricar uno. Estoy seguro de que muchos de ustedes también saben usar sus computadoras, pero no saben fabricar una. Entonces hay conocimiento que se perdería y tendríamos que comenzar de cero. Y fue lo que probablemente pasó hace unos 4500 años atrás, en Mesopotamia, ¿no? Empezando con las primeras ciudades y todas estas cosas que podemos encontrar en la historia y también en escrituras como por ejemplo la Biblia. Uno de los relatos que a mí más me llama la atención, por ejemplo, de las escrituras bíblicas, es la llamada Torre de Babel y el cambio de idiomas que así surgió. ¿Por qué digo esto? Porque es algo muy fácil de comprobar, el sentido de que vamos a suponer que había un clan de personas viviendo en la antigua Sinar o Sumeria, donde actualmente es Irak. Era un grupo reducido de personas descendientes de la misma familia. Eran bisnietos y tataranietos de Noé, según la Biblia, ¿no? Y si no te gusta la parte religiosa, ponele cualquier otro nombre, pero es un clan en sí. Y un clan por lo general hablaba el mismo idioma. Por eso es que cuenta en la historia bíblica que estos tenían unas mismas palabras y un mismo idioma, hasta que comenzaron la construcción de la Torre de Babel,
Y Dios Yahvé o Jehová fue quien confundió el idioma, porque su plan era que se poblara toda la tierra, no que hicieran una ciudad única en el mundo y que encima hicieran un edificio gigantesco para vivir todos amontonados. El plan de Dios, según lo relata en el Génesis, era que la humanidad se extendiera por toda la faz de la tierra, que fuera a todos los continentes y la poblara, ¿no? Para que haya para todos, para que no haya explotación de recursos en un solo lugar, ¿no? Eso es lo que tiene el por qué posiblemente fue dividido el idioma o separado los idiomas, para que las personas puedan ir poblando otros lugares y conociendo otras tierras, y así no se sobrepoblara un lugar solamente, sino que se aprovecharan todos los recursos que tiene el planeta, ¿no? Que hoy en día, si comparamos a nuestros días, también en una ciudad se reexplotan, por así decirlo, los productos y los recursos naturales, porque consumimos en masa, necesitamos en masa de los materiales, y entonces todo el tiempo se está deforestando, todo el tiempo se están quitando recursos naturales para fabricar cosas para la ciudad y para los habitantes de la misma. Entonces creo que hemos caído en ese mismo error que cayeron estos antiguos habitantes de Sumeria o de Sinar, como dice en la Biblia, la tierra de Sinar o Sumeria, que es lo mismo, que como ya dije, viene a ser donde ahora está Irak, Bagdad y todas esas ciudades de Irak. Y bueno, y vamos a ponernos a pensar un poquito más ahora. Mira, vamos a imaginar. Estuvimos hablando hasta ahora de la humanidad según los registros históricos que podemos tener, que datan de 4000 años atrás. Las primeras escrituras legibles, los primeros textos grabados en placas o planchas o no sé cómo decirlo, en bloques de arcilla, los cuales fueron encontrados en Sumeria, en la antigua Sumeria, donde puede ser Irak, Irán, todas estas regiones. Estamos hablando de eso, pero vamos a hablar y vamos a imaginar entonces que la humanidad tiene mucho más tiempo, como vamos a suponer millones de años, miles de años, no recuerdo cuánto es que dice la ciencia convencional que está el hombre. Vamos a suponer que es así, el hombre tiene mucho tiempo y que ha evolucionado, ¿no? Porque es la parte que más creemos por lo general, que el hombre ha evolucionado en cuanto al pensamiento, por lo menos, ¿no? Bueno, vamos a suponer y vámonos unos 7000, 8000, 9000, 10000 años atrás. Vamos a ver, 10.000 años atrás. Imagínense a esos primeros seres humanos que, según la propia historia cuenta, que no sabían lo que eran las estrellas en el firmamento, pensaban que esas estrellas que estaban ahí eran posibles hogueras de otros clanes, de otras tribus, de personas que estaban con sus hogueras encendidas en la noche. Quiere decir que no eran capaces, según esta historia, según lo que enseña la historia del hombre, no eran capaces de razonar o de ver que habían estrellas allá arriba. Pensaban que eran otras personas con sus hogueras encendidas. El ser humano es lo que conoce, es lo que ve, simplemente. Ahora, si nos remontamos a una época que, según la ciencia convencional, el ser humano no era capaz de razonar mucho comparándolo con el hombre de hoy en día, ¿de dónde sacó el concepto de la eternidad? O el concepto de que hay un Dios o dioses, creadores y que trascienden a la muerte. ¿De dónde adquirió la idea de poder sepultar a sus muertos para una posible vida después de la muerte, si lo que él observaba era la descomposición de los cadáveres en la tierra? O cuando los animales se lo devoraban. ¿Cómo un ser humano en esas condiciones, que ni siquiera conocía otras islas, otros continentes, no sabía que vivía en un planeta, no tenía ni idea de dónde estaba, podía pensar el concepto de la eternidad y de la trascendencia a la muerte? Era algo que no veía, era algo que era imposible de sacar de sí mismo. Sin embargo, es lo que se sostiene, que Dios y la eternidad es un invento del ser humano. Quedémonos con esto. Si la eternidad entonces es un invento de la imaginación del ser humano junto con Dios o junto con los dioses mitológicos, ¿cómo es que hoy en día se ha comprobado a través de la ciencia que la eternidad existe? En sentido del universo, el universo es eterno, es infinito,
está en constante crecimiento. Las nuevas teorías dicen que el universo se va expandiendo, que no hay un límite. Entonces no estaban tan mal aquellos hombres primitivos que no habían evolucionado totalmente. No estaban tan mal. Ahora, ¿de dónde sacaron ese conocimiento si no eran capaces de razonar que habían otras regiones, otras islas, otras personas? Si vamos a la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media ya había mucho conocimiento. La mayoría de las personas ya sabía que la Tierra no era plana como se creía anteriormente. La mayoría de las personas ya sabía que la Tierra no era plana. Sin embargo, quizá pensaban que el Sol rotaba alrededor de la Tierra. Muchas personas quizá pensaban eso porque eran las enseñanzas eclesiásticas de la época, haciendo ver que el planeta Tierra era el centro del universo, en fin, todas las cosas que ya conocemos. Lo que quiero destacar es que mismo en la Edad Media muchas personas y la mayoría de las personas comunes creían que al ir a las islas del mar o al atravesar los mares se iban a encontrar con monstruos, o también al ir para la India iban a encontrarse con cíclopes y otro tipo de personas que no son humanos. Sin embargo, sabían el concepto de eternidad también. No sabían que el universo estaba en expansión, no sabían que crecía, no conocían lo que era el tiempo. Sin embargo, tenían el concepto definido de la eternidad y tenían una religión de un Dios que era eterno. ¿De dónde sacaban este conocimiento? Lo que quiero ir con todo esto y hacer pensar es que tal vez este conocimiento no fue inventado por el hombre, sino que fue aprendido de algún lugar. O sea, en otras palabras, el ser humano lo aprendió de alguien o de algo. ¿De qué, de quiénes, de dónde? Va en cada uno de ustedes pensarlo y tratar de reflexionar al respecto. Pero me parece que hemos visto aquí que es ilógico pensar que el hombre, el ser humano en aquellas condiciones, podía haber desarrollado el concepto de la eternidad y de un Dios creador, de un Dios que vive antes que la humanidad y que sigue después y que creó muchas tierras como esta o planetas. Es algo muy raro de pensar con todo ese tipo de limitación que podía haber tenido el ser humano. Y esto me recuerda a la teoría de la reminiscencia de Platón, la cual sostiene que el ser humano no aprende las cosas que son grandes en la vida como conceptos grandes que nos han servido como de impulso en alguna manera, sino que lo recordamos porque lo traemos de una preexistencia, o sea, de una existencia que precede a la mortalidad en la cual nos vemos envueltos. En otras palabras, Platón hablaba de la inmortalidad del alma humana, que también es un concepto que él manejaba sobre la eternidad, ¿no? Porque podemos ver que el ser humano, según la teoría de la reminiscencia, existió en otro plano anterior a este mundo en el cual estamos ahora, en donde supuestamente aprendimos muchas cosas y venimos aquí con ese conocimiento y dependiendo de la ocasión vamos recordando lo que necesitamos para ir viviendo en esta vida. Hay enseñanzas judeocristianas también de muchas religiones cristianas que sostienen esto, que hablan sobre una preexistencia a lo que nosotros vivimos ahora. O sea que el ser humano existió espiritualmente en otro plano superior que puede ser el cielo, en donde convivimos con Dios y aprendimos todo de Él, todas las cosas que precisamos de Él. Vinimos a esta tierra por elección propia, olvidando esa preexistencia, obviamente, porque si no, no tiene un sentido un mundo probatorio si ya sabes el resultado de la prueba. Entonces, ¿qué hicimos? Nos olvidamos, vinimos a esta tierra, obtuvimos un cuerpo tangible de carne y huesos, en el cual nos vemos envueltos en toda la oposición que el ser humano y los seres en la tierra tenemos. Y con esto vamos aprendiendo y desarrollándonos.
Hay muchas religiones cristianas que sostienen la preexistencia y que en la Biblia también habla sobre la preexistencia. En el libro de Jeremías, por ejemplo, Dios le dice a Jeremías: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que salieras de tu madre a las naciones te di por profeta. Aquí no solo habla de una preexistencia y que lo conocía al profeta Jeremías antes de que fuera Jeremías, o sea, antes de que naciera como un hombre mortal, sino que también habla de una preordenación, que no es lo mismo que la predestinación. Lo que sostiene la preordenación es que el ser humano fue escogido para ciertas misiones en la tierra por parte de Dios, por ejemplo, y aquí decide si seguirlas o no, porque tiene la libertad de elegir o el albedrío. Que no es lo mismo que predestinado por eso mismo, porque el destino te obliga a hacer las cosas. Si bien recordamos las moiras de la mitología griega que escribían el destino, uno estaba obligado a vivir ese destino. Era como una condena que uno tenía, porque a los dioses se le antojó que vos tenías que vivir de esa manera. Entonces el destino se iba a hacer lo posible, por más que vos torcieras todo de vos y dieras todo de vos para cambiar el destino, iba a ser imposible. Las consecuencias no eran por tus obras, sino eran por el destino que ya fue escrito para vos. Esa es la gran diferencia de la preordenación y la predestinación. La preordenación te permite ser libre, fue un llamamiento, un nombre, una asignación que se te dio en una esfera anterior a esta para que vengas a desarrollarla, pero vos acá decidís si querés hacerlo o no. Es simple, nadie está obligado a nada. No, eso es lo que enseña también la Biblia, por ejemplo, del libre albedrío. Incluso en la Biblia cuenta que a Adán y a Eva se les permitió elegir si quedarse en ese estado de inocencia, sin progreso, sin tener hijos y de inocencia, o comer del fruto prohibido, pasar por un tiempo de dificultad, de muerte, poder tener hijos y así poder ir aprendiendo a ser cada vez más semejante a lo que eran los dioses, ¿no? Entonces eso es lo que podemos aprender de todo esto. Es muy interesante y realmente hay tantas cosas para hablar que tengo que tener cuidado con el tiempo porque se me va a ir la hora, porque realmente es un tema que hay que seleccionar las cosas, vamos a decir, porque hay mucho para hablar. ¿Y a vos qué te está pareciendo todo esto? ¿Cómo vas a entender? ¿Te va quedando claro el programa? ¿Está enganchada la cosa? ¿Cómo está? ¿Se puede conversar sobre este tema? ¿Es algo que realmente se puede digerir fácilmente? ¿Es algo complejo? ¿Cómo lo ves? Me gustaría saber tu opinión. Acordate que podés hacerlo a través del 091-451-293 o a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia también. Acordate que también te invito a que te animes a sacar una foto, a colocarla en tu historia de Instagram y a etiquetarnos cuestiones de la existencia, para que podamos conocerte, para que podamos saber que vos también estás ahí. Animate entonces y hacelo al Instagram de Cuestiones de la Existencia. Y bien, ahora vamos a intentar hablar un poco sobre la naturaleza de lo que podría ser Dios, ¿no es cierto? Porque hay muchos también conceptos sobre Dios, sobre todo las religiones judeo-cristianas o cristianas de hoy, o el judaísmo mismo, plantea un Dios etéreo, ¿no es cierto? Un Dios que es intangible, un Dios que no tiene fuerza, que no tiene un cuerpo, forma, que no tiene un cuerpo, que es como el amor o pensamiento, que es como simplemente sentimientos que están en el universo, sentimiento que es creador de vida y creador de sistemas, como podemos apreciar. Eso es lo que por lo general las religiones creen. Ahora, va en contraste un poco con lo que la Biblia misma enseña, ¿no? Porque cuando el hombre fue creado en el jardín de Edén, al principio, Dios estaba empezando que no estaba solo, no era una deidad que estaba solo. Si vemos en las escrituras judías, en la Torá, no dice Yahvé, sino que dice Elohim, que significa dioses o Dios en plural. Entonces está hablando de los Elohim o los dioses que estaban formando a la tierra. Era como un consejo, un concilio de dioses que se reunió y planteó la creación de la tierra, e incluso cuenta en el Génesis cómo ellos, estos dioses o Elohim, veían que todo era bueno y conversaban entre sí y sacaban sus conclusiones. Tanto así que en el mismo libro de Génesis dice lo siguiente:
Y ellos se dijeron: descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está clarito una conversación, no está diciendo voy a hacer, sino que dice descendamos y formemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí a imagen y semejanza de quiénes, de los dioses. Entonces, ¿qué te da a entender? Que ellos tienen una forma y que el ser humano es semejante a ellos, ¿no? Es algo que contrasta mucho con las teorías de muchas religiones y muchas enseñanzas que dicen que Dios no tiene forma, que es un gran espíritu y todas estas cosas, porque aquí da a entender que Dios incluso tiene aspecto de hombre, o que el hombre tiene aspecto de Dios, mejor dicho. Y así podemos encontrar en varias escrituras, como por ejemplo, como ya hablé, en la Torre de Babel, Dios o Elohim o los dioses dicen descendamos y confundamos su lenguaje para que uno no se entienda con el otro. O sea, está mostrando que están hablando dos personas o más sobre algo que iban a hacer, y no está hablando de un único Dios creador, sino que de varios seres que tienen el mismo propósito, por ejemplo, ¿no? Y así también podemos ver cómo Dios, por ejemplo, puede tener forma física, o debería tener una forma física según lo que está en las escrituras. Cuando habla con Moisés en Éxodo, dice que Dios habló con Moisés cara a cara, como un amigo habla con otro. Eso está en el libro de Génesis, cualquier persona puede leerlo. Entonces vemos como quizá tenemos, si bien creemos en Dios, muchas veces por no estudiar por nosotros mismos y por creer en tradiciones o cosas que se nos ha enseñado, tenemos a ese Dios creador etéreo que no es capaz de relacionarse con el ser humano, que no es capaz de entender al ser humano, ¿no? Muchas veces creemos que la personificación de ese Dios era Jesús o Jesucristo, quien vino hace unos 2000 años atrás para enseñarnos el ejemplo perfecto de vida, ¿no? Nosotros creemos muchas veces, las personas creen, mejor dicho, que esa es la única representación física de Dios que existe. Pero si vemos al libro de Génesis, al libro de Éxodo, eso está mucho antes del nacimiento de Cristo, y ya está hablando que Dios es una persona, es un ser tangible posiblemente, ¿no? Porque emite una voz, emite sonidos, tiene una forma física, porque Moisés vio a él y habló con él cara a cara, dice como un amigo habla con otro. Después cuenta que Moisés también vio la espalda de este Dios, quien era Yahvé o Jehová, ¿no? En otras palabras, quien da a entender también quién fue, después nació como Jesucristo. Y ahí entra la parte de la Trinidad, ¿no? Del cristianismo, que quizá si da el tiempo vamos a explicar un poco sobre esto también. Pero ya que estamos hablando del relato de Moisés y que estamos en Domingo de Pascua, eso es lo que quería hablar un poco, explicar un poco sobre la Pascua, ¿no? Y no podía haberlo hecho sin hablar sobre Dios y dar toda esta introducción a lo que son los dioses, Dios y el pensamiento de la eternidad. A veces muchos queremos escuchar la filosofía, por ejemplo, y queremos dejar de lado a Dios o el tema de Dios, ¿no? Decimos, no, yo quiero pensar y hablar sobre el mundo y sobre todo lo que pasa en el mundo, el universo, pero no quiero hablar de Dios, como lo hacen las instituciones académicas, por ejemplo. Vos vas a un liceo, a una escuela, a una universidad y se habla de todo menos de Dios, ¿no? Podés hablar del funcionamiento del universo, de todo, pero Dios aparte, porque es religión, se dice. Ahora, qué gran falla en todo esto, porque es lo mismo que a vos te pidan que hables de la naturaleza, que describas la naturaleza entera, pero que no te permitan hablar del sol. Es increíble. Es como que tenés que hablar todo desde la oscuridad, desde más o menos lo que podés percibir a ciegas. No sé, es algo que no se puede explicar. Y nuestra civilización actual pretende que se explique todo quitando a Dios de lado, y ahí está el problema, y es porque no encontramos respuestas a muchas cosas, ¿no? Interesante para ponernos a pensar un poco de este aspecto, de esta perspectiva también. Los domingos, Cuestiones de la Existencia, un programa para reflexionar y pensar sobre la vida, por Bemba FM 93.5. Y bien, hablando de la Pascua entonces, la Pascua o Pesaj, que tiene que ver con la palabra de libertad o liberación, que es lo que estamos, en otras palabras, recordando en este domingo de Pascua. Quizá muchos lo tomemos como un día de vacaciones, simplemente un día de turismo o semana de turismo, como muchos le llaman también, pero es bueno ver sus orígenes y por qué es que tenemos esta semana de turismo o Pascua o Pesaj, también según la tradición hebrea o judía. Entonces vamos a remontarnos a unos cuantos años atrás, a la época de Moisés,
no sé, unos 3.500 años atrás, quizá, más o menos, 3.000 o 3.500 años atrás. No manejo fechas exactas casi nunca, así que cada uno eso lo puede buscar cada uno, obviamente, hay información en internet. Recordemos el contexto entonces en el cual el antiguo hebreo se encontraba. Y según cuenta la tradición y según cuenta en el libro de Éxodo, Israel, el antiguo Israel, se encontraba cautivo, o en otras palabras esclavizado a Egipto por 400 años. Recordemos que los judíos, o los hebreos mejor dicho, habían llegado a territorio egipcio debido a José, que se había vuelto un gobernador de la tierra de Egipto por sus cualidades y su empeño en hacer crecer a la nación y en preocuparse, y por su sabiduría también, ¿no es cierto? Había sacado del hambre a Egipto, entonces se le permitió un cargo bastante importante como un gobernador de la tierra de Egipto, casi prácticamente el segundo después del faraón, y él lo que hizo, para hacerla corta, fue llevar a su familia o a su clan, ¿no? Los cuales estaban compuestos por su padre Jacob, o también conocido como Israel, que de Jacob o Israel es de quien desciende el nombre de la nación israelí o israelitas, y todos sus hermanos también, quienes después comenzaron a casarse, a tener hijos, y obviamente eso se fue creciendo el clan de los israelitas en Egipto, que los egipcios le habían dado un pedazo de tierra bastante bueno para que ellos vivieran. Cuando murieron todas estas personas, incluyendo José de Egipto, quien había sido un gobernador muy justo y bueno por muchos años en Egipto, los demás faraones, los demás monarcas egipcios habían mirado con desprecio el crecimiento de los judíos en la tierra de Egipto, y estaban teniendo miedo porque claro, los judíos o los israelitas eran cada vez más. Entonces comenzaron a querer distanciarse un poco de ellos y a privarlos de ciertos beneficios que antes gozaban, porque ellos eran personas libres en su comienzo en la tierra de Egipto, ¿no? Entonces en la Biblia cuenta, en el libro de Génesis, creo que Génesis o Éxodo, comienza a hablar y a contar cómo uno de los faraones, habiendo pasado unos 300 años o 250 años después de José, comenzó a poner decretos de limitar ciertas cosas a los judíos que estaban todos viviendo en la tierra de Egipto. Con el tiempo comenzaron a esclavizarlos, y pasando 400 años después de José, ya estaban en completo totalmente esclavizados y trabajaban para los egipcios en condiciones realmente penosas. Se habían olvidado de sus tradiciones, se habían olvidado de las enseñanzas de Abraham, ¿no? De Abraham, mejor dicho, descienden los judíos, del patriarca bíblico Abraham. De Abraham desciende José, quien fue gobernador de Egipto, y todas las enseñanzas que José y su padre Jacob o Israel les habían enseñado se habían perdido con los años. Entonces los judíos comenzaron también a creer prácticamente en los dioses egipcios, en mezclarse con las tradiciones egipcias y todas estas cosas. Y para colmo se encontraban en esclavitud, o sea, no tenían un conocimiento de la tierra de sus antepasados, ya no muchos de ellos no recordaban el Dios que supuestamente había hecho convenios con su antepasado Abraham. Y las promesas de liberación que tenía para ellos tampoco eran recordadas. Entonces vamos a cortar un poco y hacerla más breve el relato y menos aburridor, y que parezca menos en una clase. Con el tiempo Dios llamó a un israelita, a un judío llamado Moisés, quien había sido criado en la corte de Faraón, o sea, había sido criado por los faraones y por la hija de Faraón, si no me equivoco, junto con quien sería Ramsés II. Entonces comenzaron a vivir, y él vivió una vida de rey egipcio, rodeado de gloria, de oro, de todo lo que un faraón egipcio podía tener. Cuando Moisés descubrió su procedencia judía y se dio cuenta de que el trato era demasiado injusto hacia los judíos, quienes tenían su misma sangre, comenzó a hablar y a abogar por ellos, no siendo escuchado y siendo rechazado obviamente, hasta que la historia cuenta que un día vio como un centinela, un guardia egipcio, golpeaba y azotaba a un judío, y Moisés le hizo frente y sin querer lo mató.
Moisés se asustó y se fue de la tierra de Egipto para vivir errante como 30 años más o menos en otra tierra, en la tierra de Madián, o entre los madianitas, que eran también descendientes de Abraham por otra esposa que este profeta Abraham había tenido. Creo que era por la segunda esposa que tuvo después de la muerte de Sara. Los madianitas entonces conservaban las tradiciones judías también por parte de Abraham, vamos a decir. Conocían al Dios Yahvé o Jehová, como se dice comúnmente, conocían todas las cosas de Abraham. Entonces, al estar vinculados con ellos por muchos años, Moisés, y casándose con una madianita también, hija de un sumo sacerdote llamado Jetro, aprendió las verdades que los judíos habían olvidado, aquellos judíos que estaban cautivos o en esclavitud en la tierra de Israel. Él, sabiendo estas cosas, entonces comenzó a cuestionarse y comenzó a preguntar muchas cosas sobre la religión que habían perdido estos israelitas. Entonces el relato cuenta que con el tiempo Moisés estaba, la historia que conocemos, que estaba con las ovejas en el rebaño, y vio una zarza prendida a fuego, un arbusto prendido a fuego, y vio que el fuego no consumía el árbol, y esto le llamó mucho la atención a Moisés. Entonces fue más de cerca a ver qué era ese fenómeno, porque el árbol no se terminaba de consumir siendo que estaba prendido a fuego y ni una sola hoja se consumía. Del interior del árbol notó una presencia, como que había un varón dentro del fuego parado sin quemarse y con mucho resplandor, y no quiso mirar porque cuenta que supo que era Dios. Se dio cuenta que era Dios y no quería como mucha responsabilidad, entonces no, como diciendo, yo soy el único hombre ahora que vio a Dios, no quiero tanta responsabilidad, ¿no? Entonces él miró para abajo y Dios le habló y le dijo que era el Dios de sus antepasados, quien había hecho convenio con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas bíblicos, los antepasados de Moisés, en otras palabras, y que tenía una obra para él, que era liberar al pueblo de la esclavitud, sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra de su herencia, o la tierra de Israel, Eretz Israel. A Moisés le cayó como si fuera algo muy difícil para llevar. Aparte, él ya tenía unos 80 años más o menos, había vivido 40 años entre los madianitas y tenía 40 años cuando se escapó de de Egipto. Entre reniegos y más o menos un poco de dudas, aceptó la misión y comenzó a viajar y a hacer todas las cosas que Dios le había mandado. Habló con su hermano Aarón, que se encontraba entre los esclavos. Lo reconoció porque también había tenido un tipo de revelación de que su hermano iba a encontrarlo. Entonces se encontraron, comenzaron a hablar y comenzaron a explicarle a los judíos, a los israelitas, todo lo que había acontecido, lo que había pasado, y que Dios quería liberarlos de la esclavitud. Después de todo esto, conocemos la historia de las plagas que azotaron Egipto, las langostas, el río de sangre, la plaga de sapos, de ranas, todas las plagas que ya conocemos, hasta la muerte de los primogénitos, que es lo que quiero resaltar un poquito ahora para explicar mejor lo de la Pascua. ¿Qué pasó entonces? Como ya todos sabemos, la última señal, que era para que este faraón, quien se cree que fue Ramsés II, liberara de una vez por todas al pueblo oprimido y los dejara irse para su tierra, para que puedan vivir en libertad y puedan tener su religión. Dios ya no sabía qué hacer, en otras palabras, y mandó una última señal, la cual era que todos los primogénitos de los egipcios tenían que morir, y para que no murieran los primogénitos de los hebreos, de los israelitas, tenían que sacrificar un cordero macho sin mancha, quien representaba a Jesucristo en el futuro, porque Jesucristo es el cordero de la Pascua según los cristianos. Entonces este cordero tenía que ser sin mancha, por la vida sin mancha o perfecta, en otras palabras, que el mismo Jesucristo iba a tener. Entonces era un prototipo del sacrificio expiatorio que Cristo iba a hacer en un futuro, ¿no? Por eso tenía que tener esas condiciones, y por eso es que el sacrificio era por sangre, ¿no? Entonces se sacrificó el cordero, se mandó untar, pasar en los marcos de las puertas de las casas de los israelitas con la sangre del cordero. Se pintaba un poco con la sangre del cordero, y esto servía de señal al ángel destructor que iba a pasar por ahí, para que no matara a aquellos israelitas los cuales tenían la puerta marcada con la sangre del cordero. Es por eso que ningún primogénito israelita murió ese día, y sí murieron los primogénitos de Egipto, lo cual causó mucho estrago entre ellos, obviamente porque
Sabemos lo que tenía la primogenitura, la importancia que tenía en esa época y sobre todo el varón, ¿no es cierto?, para ser faraón y todas estas cosas. Entonces, cuenta la historia que hubo mucho llanto y dolor entre los egipcios, tanto así que el faraón ordenó la retirada y la libertad del pueblo de Israel, y así se fueron todos. Y se fueron con mucha riqueza, porque también les dieron sus oros, su plata, todas sus cosas, que después les sirvió a los judíos para hacer el templo que comenzaron a construir, aquel tabernáculo portátil que habían hecho como templo para su Dios, o para Yahvé o Jehová. Entonces ese es el origen, el inicio de la Pascua. Son convenios y pactos que Dios había hecho con el antiguo Israel, que tiene, más allá de que los judíos no lo tomen como tal, tiene que ver mucho con el sacrificio posterior que iba a hacer Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo también murió en la Pascua, fue sacrificado igual que el Cordero de Pascua. Él era el Cordero de Dios, como dicen las Escrituras, fue sacrificado por sangre, por su pueblo también, y nos dio una libertad, ¿no? Como dice el cristianismo, una libertad espiritual para que nosotros podamos nuevamente tener un vínculo mayor con Dios. Esta es la historia por la cual es el sacrificio expiatorio de Cristo, resumido obviamente porque es mucho más complejo. Pero en sí, a partir de esa fecha es que los judíos comenzaron a celebrar la Pascua. Y datos interesantes de esto es que así como Jesucristo es el Cordero de Pascua, muchos sostienen que Jesucristo en realidad no nació en diciembre, sino que nació en el mes de abril y también murió en el mes de abril, que es la fecha de Pascua, ¿no? Y bueno, y el domingo de Pascua, que sería para los cristianos el domingo de resurrección, fue cuando fue vencida la muerte, según enseña el cristianismo, por Jesús, y él volvió a su cuerpo de una forma perfecta para nunca más morir, ¿no? Entonces es por eso también que muchos creen que Dios Padre, o sea, el Padre de Jesucristo, a quien él se refería como el Padre, también posee un cuerpo tangible de carne y huesos perfecto, porque así como Jesucristo lo tiene en cuerpo perfecto, también el Padre lo debería tener, ¿no? O sea, Dios, como hablamos al comienzo, no tiene por qué ser algo etéreo, sino que podemos ver en las Escrituras, como por ejemplo cuando Esteban es apedreado en el Nuevo Testamento y ve a Dios Padre y a Jesucristo a su diestra. O sea, está viendo a dos personas tangibles, dos personas con forma real y con forma de ser humano, por así decirlo. Cuestiones de la existencia por Bemba FM 93.5. Esto es más o menos entonces bien resumido lo que es la Pascua. Es un tema que puede sacar ramas de todos lados porque se puede hablar de mucho, hay mucha interpretación sobre el tema también, sobre el asunto. Como ya sabemos, hay personas que toman esto como algo sagrado, otras personas que lo toman como tradición, otras personas que toman a la semana de Pascua como simplemente turismo. Y esto va dependiendo de lo que nosotros buscamos en la vida y de las creencias que hemos recibido a lo largo de la misma. Y bueno, pero es algo que es bueno destacar, algo que es bueno hablar, porque es bueno conocer el origen de las tradiciones también, porque muchos celebramos la Pascua regalando huevos de Pascua y todas las cosas que tiene la tradición moderna de la misma, pero desconocemos el origen de todo, ¿no? Del origen o la génesis del porqué de esta tradición, la cual es muy sagrada realmente para los judíos cristianos, para los cristianos. Es algo que es sagrado, algo que representa mucho en sus vidas, y por ejemplo para los cristianos también representa la muerte y resurrección del Cristo, del Salvador del mundo, aquella persona que fue prometida desde el comienzo para salvar a la muerte, para librar a la humanidad de la muerte, porque recordemos que todas las deidades antiguas, las creencias de los diferentes dioses en la mitología griega y entre otras también, ninguna deidad, ningún dios podía sacar a la humanidad de la muerte, como por ejemplo tenemos
la historia de Ulises cuando va al otro mundo tocando la música para rescatar a su prometida y viaja por el inframundo, y cuando logra rescatarla, el requisito era ir hasta el inframundo, rescatar a su prometida y sacarla sin mirar para atrás. Entonces el relato cuenta que cuando Ulises iba caminando, iba tocando la música, su novia venía atrás, él quedó como pensando, ¿será que viene atrás? Tuvo dudas de ver si su prometida todavía lo seguía, y entonces cuando estaban por salir del inframundo y completar la misión y rescatar a su pareja de la muerte, fue cuando cometió el error de mirar hacia atrás y la perdió para siempre. Su prometida quedó en el inframundo, lo cual nos muestra que el ser humano podía lograr cualquier cosa menos superar a la muerte. Ahora con la enseñanza de Jesús, de Jesucristo, podemos ver que el ser humano tiene una esperanza mayor de poder un día levantarse de los muertos, así como lo hizo Jesucristo, siendo la primicia, siendo el primero en resucitar, para tener una vida de perfección en otro mundo, en otro plano, para conocer mundos eternos, para poder vencer a la muerte y tener otro tipo de vida superior a la que tenemos hoy en día. Y esto es un don que según el cristianismo es regalado para todas las personas. Según el cristianismo, todo el género humano, gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo, todo el género humano, sean buenos o malos, libres o esclavos, van a poder resucitar un día y vencer a la muerte. La muerte ha sido vencida, la muerte es temporal para todo el cristianismo. Lo que sí va a diferenciar si heredan una vida eterna mejor o no son las obras que hayan hecho en la vida terrenal, porque que todos resuciten no significa que todos van a obtener el mismo grado de gloria, por así decirlo, o en otras palabras, que no significa que todos van a ir al cielo por haber resucitado, sino que se han preparado otros lugares para las personas que no cumplan las condiciones. Esa es la teología cristiana, ¿no? Se centra en eso, en el sacrificio de Jesucristo y en la resurrección del mismo. Espero que te haya interesado y gustado este programa, que realmente es un tema universal, es un tema que nos toca a todos de una u otra forma, creyentes o no creyentes, porque todos nos hacemos la pregunta, ¿no? La primera pregunta, la pregunta que hicimos al comienzo: Dios y el concepto de la eternidad, ¿realmente puede haber sido inventado o haber surgido del ser humano? Siendo que nosotros somos personas que podemos solamente conocer lo que vemos, conocer lo que podemos percibir y jamás hemos percibido a la eternidad. Son preguntas que dejo picando para que cada uno se haga y que cada uno pueda responder a su propio tiempo y debido tiempo, para que así podamos andar cada vez en más luz, que la luz es el conocimiento. Y ya que hablamos de Jesús, de Jesucristo, él mismo dijo que la luz, quien camina por la luz ve todo el camino y ve todo lo que pueda haber de tropiezo y puede evitarlo y puede pasar sin problemas. Aquel que camina en la oscuridad o que carece de luz y de conocimiento va a tropezar muchas veces en la vida. Entonces hay que buscar el conocimiento, hay que tratar de tenerlo, si no lo tenemos buscarlo, y cuando lo encontremos poder compartirlo con los demás para que todos podamos salir beneficiados de una u otra forma. Mi nombre es Gustavo Adolfo Izaguirre, muy contento de hacer Cuestiones de la Existencia cada domingo aquí en Bemba FM 93.5. Acordate que en la semana podés escribirme a través del 091-451-293 o a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia, Facebook e Instagram, para sugerir temas para los siguientes programas de los domingos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por la compañía, gracias a todas las personas que escribieron, gracias a todas las personas que se comunican semanalmente con Cuestiones de la Existencia. Desde ya, muchas gracias.